pues mi papá decide darme en adopción. Mucho tiempo yo viví resentida con mi mamá, porque yo no imaginaba cómo ella había tolerado, aceptado que me hubieran regalado, ¿verdad? O que me hubieran dado así. Yo puedo decir que fui amada en ese lugar. Fui amada, pero siempre ese anhelo de no pertenecer ahí, de estar en otro lugar, era el que me hacía a lo mejor ser rebelde. Y eso me lleva a tomar la decisión de tener una relación con un hombre 11 años mayor que yo. De esa relación yo quedo embarazada a la edad de 15 años. Y él se va a Estados Unidos, me deja aquí y él decide que formemos una familia. Y él decide que me vaya yo a Estados Unidos. Me voy a la aventura, me voy con él a Estados Unidos. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo mayor, yo recuerdo que yo lloraba y hablaba con él y yo le decía a él, jamás te voy a dejar, yo no te voy a regalar. Siempre voy a hacer todo lo posible porque tú tengas un hogar. Pero nuestra relación, la relación de pareja fue fracturándose. Él empezó a trabajar mucho. Él empezó a amar su trabajo más que su casa. Viene un segundo embarazo muy delicado. Yo empecé a sentir esa ausencia y como echársela en cara. Después empezamos a compramos una casa. Empezamos a crecer económicamente. Pero ya yo hacia él sentía mucho coraje, mucho abandono. Siempre estaba sola. Iba a una fiesta sola. Y llegó el punto en donde yo ya no lo soporté. En donde para mí no era suficiente el tener materialmente las cosas, sino yo quería tenerlo a él. Y entonces él llegaba a casa y era pelear, y era pelear, y era pelear. Y yo decidí dejarlo. Yo decidí que nos dejáramos, pero en ese transcurso vuelvo a quedar embarazada, pero esta vez de gemelas. Desde que yo supe que estaba embarazada fue hospital, dejar a mis hijos encargados y yo no contaba con su apoyo. Y eso a mí me hacía más cada vez odiarlo, cada vez más detestarlo. Yo tenía que dejar a mis hijos por semanas encargados y yo estar hospitalizada y en el hospital estar sola porque todo el día trabajaba. Yo sé ahora que yo lo alejaba. Yo sé ahora que mi carácter y mi forma de ser lo alejaban. Yo llegué a él gritarle muchas veces que lo que él tenía era por mí. Que él hacía el trabajo, pero la intelectual y la que sabía era yo. Que la casa, las cuentas, los carros. Y fue muy duro. Fueron 8 meses muy duros para mí como mujer, en donde en vez de anhelar el nacimiento de mis hijas, anhelaba que ellas nacieran para poder dejarlo. A raíz de todo esa presión de estar en el hospital, del nacimiento de mis hijas, me viene una enfermedad, se llama depresión postparto. Y me vienen unos ataques de migraña terribles, en donde yo no puedo ver la luz del sol. Los ruidos me molestaban y yo tenía que cuidar a 4, ya no eran 2, sino 4 hijos, yo sola. Y las niñas, por la enfermedad, que ellas, por lo prematura que nacieron, tenían que estar encerradas en un cuarto, preparado, aislado, desinfectado. Yo empiezo a sufrir ya desmayos, colapsos, de repente en la noche, en el día. El doctor me da 2 opciones. Era quedarme en Estados Unidos, esperar la mejor sería que yo muriera, porque lo que a mí me esperaba si me quedaba en Estados Unidos era que yo, lo que producía en mi cabeza esos ataques,
un día me dejaran en un estado vegetal, que yo cayera inconsciente y ya no despertara. Pero hay otra opción. Y me decía, tienes que irte a México, hacerte todos los estudios que aquí no te puedes hacer porque no te los hacen si no tienes un seguro médico allá. Decía, si te vas a México, allá puedes recibir ayuda, tanto de tu familia como de los estudios que necesitas, los medicamentos que necesitas. Me vengo a México, me vengo con mis hijos y él se queda allá. Decidimos que era un tiempo para que cada quien lo pensara. Mi familia me apoya. Me voy al rancho donde está mi mamá, donde empezó todo. El padre de mis hijos viene a México. Él me da a mí que yo elija si quiero quedarme aquí o quiero regresarme con él, porque para él no había una vida aquí en México, pero para mí sí. Mi bienestar y el de mis hijos estaba aquí. Y entonces yo decido quedarme aquí. Pero en ese transcurso, en donde todavía las cosas no estaban claras entre él y yo, él regresa a Estados Unidos y a los meses yo me entero que él tiene otra relación y va a ser papá. Y fue un golpe muy duro para mí, porque aún yo creía que podía haber esperanza. Empecé a odiar a los hombres. Empecé a tener un odio por ellos y empecé a buscar refugio en el alcohol. Empecé a buscar refugio en las discotecas, en los antros. Empecé a tomar. Me empecé a me empecé a convertir en una mujer dura. Trataba mal a mis hijos, no toleraba el ruido, les gritaba. Quería que las cosas se hicieran como yo decía. Me sentía vacía, me sentía la mujer más desdichada, más sola. Me sentía terrible. Cuando yo salía, yo manejaba a 160, 180 de velocidad. Me iba hacia Pátzcuaro, compraba alcohol. Tengo un accidente automovilístico. Iban 3 personas conmigo y gracias a Dios pues pude maniobrar, pero el carro se deshizo. Yo salí con una mano fracturada de ese accidente y solo recuerdo que cuando yo llegué a casa me postré en el baño sin saber y le dije a Dios, si tú existes, si verdaderamente existes, te doy 2 opciones, Dios. Mátame y que mis hijos puedan tener una vida mejor sin mí, o ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto porque ya no puedo parar. En el retiro de transformación, todo mi ser es mudado. En el retiro empiezan a caer todas esas durezas que había en mí, ese dolor tan fuerte que había en mi alma. Yo recuerdo una de las ministraciones que hubo. Yo caí al suelo y no podía levantarme. Y solo recuerdo su voz que le dijo a Dios, Señor, tú conoces todo lo que ha sufrido esta hija tuya. Muda su corazón. Y me dio un beso en la frente. Y cuando yo la vi, era mi pastora. Y Dios cambió toda esa amargura y todo ese dolor y todo ese odio, todas esas ganas de vengarme, todo ese sufrimiento en ese momento. Era como si Dios lo estuviera quitando por completo y poniendo una paz en mí. Un amor. Y cuando yo vi a mi pastor abrazándome, entendí que esa era mi casa. Entendí que había un lugar de restauración para mí. Hoy me doy cuenta que
todas esas situaciones las cuales viví, todas esas presiones, todo ese dolor, se asemeja al diamante. Antes de ser diamante está en una oscuridad absoluta. Está olvidado, menospreciado muchas veces, sin valor, como yo lo estuve, en esos lugares de oscuridad, en ese tiempo en donde mi vida perdió el sentido y perdió el valor, y aún todo lo que me rodeaba. Pero cuando el diamante sale y es formado, es procesado, se vuelve en algo codiciable y en algo hermoso, en algo que todo el mundo quisiera tener, en algo precioso, que tiene brillo, que da luz. Gracias por aceptar el llamado de Dios. Gracias por haber venido al Congreso de Mujeres Hadassah, un diamante en la oscuridad. A pesar de que puedas sentirte desechada, a pesar de que puedas sentirte sola, a pesar de que sientas que no hay una salida para ti, a pesar de que sientas que la enfermedad va a acabar con tu vida, a pesar que sientas que el odio llena tu vida, que no hay esperanza de un nuevo día para ti, a pesar de todo esto, Dios tiene esperando para ti grandes bendiciones y grandes promesas. Dios solamente espera que tú abras tu corazón y que decidas recibirle este día.